necesita mucha mayor explicación y nuestra primera ponente es Paloma Biglino, Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. Ha escrito y coordinado obras y decenas de artículos sobre temas relacionados con política, legislación. Europa y comunidades autonómicas son parte de su objetivo de estudio principal, relacionado con temas tan importantes para este seminario como democracia, ciudadanía y derechos. Sin más prolegómenos, les pido que le demos la bienvenida a Paloma Biglino y le cedo el uso de la palabra. Pues muchas gracias. ¿Se oye bien el micrófono? Muchas gracias a todos los organizadores y quiero, personificar este agradecimiento en la persona de César Astudillo. Para mí es un placer volver a Ciudad de México y estar en esta casa del saber que es la Universidad Autónoma. Cuando estaba sentada ahí escuchando a Daniel Zobato pensaba dos cosas. En primer lugar, su espléndida conferencia, y en segundo lugar que tenía razón García Márquez cuando decía que el cuerpo puede viajar a la velocidad de un Boeing, pero el alma viaja a lomos de burro. Mi alma está con ustedes hoy, pero mi conciencia anda por los alrededores de Madrid. Es decir, estoy en pleno jet lag. Intentaré que mi discurso sea más o menos organizado. He querido poner el PowerPoint más para ayudarme a mí misma a seguir el hilo que para orientarles a ustedes, que son muy buenos oyentes, y pedir disculpas si en algún momento me ven ustedes que titubeo. Bien, la verdad es que la conferencia de Daniel Zobato me ha venido muy bien porque yo quería abordar los mismos puntos de vista, las mismas materias, pero desde otros puntos de vista. Él ha dado un análisis más del ser que del deber ser. Yo hablaré más desde un punto de vista jurídico, porque mi especialidad no es exactamente la ciencia política. Hace años que dejé la ciencia política, sino el derecho constitucional. Soy catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, y aunque empecé con la historia del pensamiento, una formación de la que no me arrepiento en absoluto, en estos momentos analizo más planteamientos de análisis, planteamientos normativos que planteamientos políticos o sociológicos. Pero en cierta medida voy a partir del mismo problema que partía Daniel Zobato en su intervención, y es constatar que estamos en una situación paradójica. Por una parte, y en términos generales, se puede afirmar que en el ámbito iberoamericano los derechos políticos gozan de buena salud, no solamente, como veremos más adelante, desde un punto de vista sustantivo, de contenido, sino también desde un punto de vista procedimental. A pesar de ellos, sin embargo, la democracia representativa experimenta una grave crisis. He visto que en gran medida este problema también afecta a América Latina, pero desde luego en Europa la estamos viviendo muy de cerca, como han puesto de manifiesto las últimas elecciones al Parlamento Europeo, sobre todo en España. No solamente en España, sino también en Francia, en Holanda, etcétera, etcétera. Mi intención es intentar aclarar un poco por qué se produce esta contradicción. Entonces, voy a pasar revista a la primera de las afirmaciones que he hecho, es decir, por qué considero que los derechos políticos gozan en general de buena salud. En segundo lugar, analizaré las reivindicaciones y los argumentos de quienes son críticos a nuestro sistema actual democrático, y luego hacer un diagnóstico de la situación. Yo creo que es muy importante este diagnóstico, porque si no conocemos bien cuáles son los problemas, cuáles son los males, es imposible encontrar el remedio, no podemos encontrar la solución. Bien, entonces, con la primera de las afirmaciones, ¿por qué afirmo que los derechos políticos gozan de una salud que quizá pueda ser mejorable, pero que en estos momentos no es mala? Una precisión: me refiero solamente al derecho a sufragio activo y pasivo, es decir, a los derechos políticos en sentido estricto. No voy a tratar otros derechos ligados al momento electoral, como pueden ser la libertad de expresión, el derecho de asociación, el derecho de reunión, etcétera, no solamente por razones de tiempo, sino porque además imagino que estos otros temas serán tratados por otras personas que participan en este seminario, y si no, pueden surgir a lo largo del debate. Bien, yo creo que en casi toda Iberoamérica, con excepciones, claro está,
pero en casi toda Iberoamérica. Con esto me refiero no solamente a América Latina, sino también a España y a Portugal. La democracia se encuentra consolidada, y espero que definitivamente consolidada. Es verdad que nos encontramos con graves problemas de seguridad, de desigualdad, pero a pesar de ello los regímenes autoritarios se han superado de manera casi ya completa, y la contienda ideológica se resuelve en estos momentos en el plano electoral. Yo creo que no podemos despreciar este enorme avance. Hoy lo decía en la intervención las dos personas que me han precedido en el uso de la palabra. No tiene nada que ver la situación de las democracias actuales con las que había la situación política de hace 30 años, y hemos conseguido grandes avances, por lo menos en la democracia procedimental, en esa democracia mínima formal, que según Dahrendorf o Popper era esa forma de gobierno que permite el cambio de gobernantes sin necesidad de utilizar la violencia. Bien, este contexto general de paz, de estabilidad, ha favorecido que los derechos políticos hayan mejorado. No solamente se puede decir que son más quienes pueden votar, sino que además todos los que votan y los que deciden votar lo hacen en mejores condiciones que hace unas décadas. Un buen ejemplo de estas modificaciones es lo que ha ocurrido con la titularidad del derecho de voto. En mi opinión, ha experimentado una doble transformación. No solamente, se ha ampliado el derecho de sufragio activo, sino que además hemos encontrado grandes mejoras en lo que se refiere al derecho de sufragio pasivo. Con respecto al derecho de sufragio activo, voy a hablar sobre todo como ejemplo de lo que ha ocurrido en España, aunque imagino que otros países de Iberoamérica han sufrido la misma evolución. Yo creo que uno de los grandes cambios que hemos experimentado es que se ha roto esa vieja conexión entre nacionalidad y electores. Por una parte, hemos reconocido derecho de sufragio, por lo menos en las elecciones municipales, a veces activo y a veces pasivo, a personas que son residentes en nuestros países, aunque no sean nacionales. Me refiero fundamentalmente a personas inmigrantes que de esta manera se integran mucho mejor en las sociedades a las que han llegado a formar parte. Y esto trasciende el momento electoral, porque condiciona la actitud de los partidos políticos hacia estas minorías, impide actitudes de carácter xenófobas, y por otra parte los poderes municipales, los poderes locales van a ser mucho más sensibles a los intereses de estas minorías. Junto a ello estamos asistiendo a una depuración, a un perfeccionamiento del derecho de voto de los residentes en el extranjero, sobre todo en las elecciones más importantes para los países, elecciones presidenciales o elecciones a las asambleas legislativas en los regímenes parlamentarios. Bien, esto es lo que se refiere al derecho de sufragio pasivo. Les he dicho que va a ser muy breve porque solamente me interesaba poner ejemplos. Con respecto al sufragio activo, yo creo que la igualdad cada vez es más real y efectiva. Es verdad que no hemos llegado a una auténtica paridad, pero lo cierto es que la incorporación de la mujer en las asambleas representativas cada vez es mayor gracias a medidas de acción positiva o a medidas antidiscriminatorias. Cada vez, la mujer tiene más peso en los sistemas políticos, y luego estas medidas no solamente han afectado a las mujeres, sino también a minorías que estaban prácticamente al margen del sistema político, como podían ser grupos étnicos o grupos indígenas. Bien, la mejora no solamente ha sido el reconocimiento de los derechos, sino también, en mi opinión, en la garantía de los derechos. Yo creo que nos encontramos y México es un buen ejemplo de ello, con que los sistemas electorales, los procedimientos electorales están cada vez más rodados, cada vez están más experimentados, y además cada vez es más sencillo poner de acuerdo a las fuerzas políticas a la hora de llevar a cabo reformas electorales. ¿Por qué? Porque se conocen bien cuáles son los problemas, sobre todo los problemas de carácter técnico, y se parte de esos problemas y de la experiencia recibida para llevar a cabo reformas sin necesidad de copiar otros modelos extranjeros, que a veces son cuñas de otra manera metidas en nuestros propios sistemas electorales. Y además,
y yo creo que esto es muy importante, los sistemas de fiscalización electoral están cada vez más depurados. En casi todos los ordenamientos hay órganos que tienen naturaleza distinta, puede ser jurisdicción ordinaria, puede ser una jurisdicción especializada, puede ser jurisdicción constitucional y pueden ser órganos de naturaleza administrativa, pero que, sea cual sea su naturaleza, cada vez comparten una naturaleza más común. Son instituciones independientes del poder político y, por lo tanto, con una creciente legitimidad. Yo creo que la eficacia de estos órganos se ha puesto de manifiesto cuando se ha puesto a prueba, es decir, cuando ha habido elecciones muy reñidas, donde la diferencia de votos entre los contendientes electorales era muy escasa. A pesar de las tensiones políticas, la decisión de los órganos electorales, antes o después, con mayores o menores protestas, ha sido definitiva y generalmente aceptada. Bien, entonces, digamos, este es el aspecto positivo. Tenemos mejores derechos políticos y yo creo que los derechos políticos no solamente son mejores, sino que cada vez mejoran más. Entonces, surge la duda: ¿por qué hay muchos sectores ciudadanos que se inhiben en el momento electoral cuando no critican el sistema democrático en el que nos encontramos? En España, digamos que esto se puso de manifiesto claramente a partir del 15M, cuando surgió el movimiento de los indignados, pero es un movimiento que ha aprendido también en muchos países de América Latina. Pues, por ejemplo, en Brasil, en Chile y en México y en Perú hay indignados. Y, digamos, cada vez son más las voces críticas que señalan que, aunque la democracia formal pueda funcionar correctamente, sin embargo, no nos representa. Las clases políticas no nos representan. Voy a intentar sintetizar muy brevemente cuáles son los planteamientos que siguen este tipo de movimientos alternativos. No es fácil aislar estos elementos porque precisamente estos movimientos tienen un carácter muy difuso, precisamente porque son abiertos y participativos. El primer elemento es una crítica al sistema electoral. Son distintas en cada país. Me voy a centrar en el caso de España, pero yo creo que las críticas que se hacen en España son también generalizadas en otros países de América Latina. Se mueven en un doble plano las críticas al sistema electoral. Las primeras de ellas, hay un cuestionamiento de todos aquellos elementos que se dicen que benefician al bipartidismo en contra de las fuerzas políticas minoritarias. Se consideran inadecuado el tamaño de la circunscripción, por ejemplo. Se considera que el número de escaños a repartir por cada una de las circunscripciones es muy poco numeroso, lo cual hace que el sistema sea poco proporcional, y además se critica en muchos casos la fórmula electoral, sistemas mayoritarios o un sistema como el nuestro, que es un proporcional corregido. Pero además estas críticas se extienden no solamente a estos elementos de la campaña de los sistemas electorales, sino también a otros elementos del procedimiento electoral, como es la financiación electoral o a la distribución de los espacios gratuitos en televisión. Y en este caso las críticas que se hacen son casi contrarias a las anteriores. Si anteriormente se señalaba que eran poco proporcionales, en este otro caso se señala que son excesivamente proporcionales, porque los espacios gratuitos de televisión y la financiación electoral se reparte en función de los resultados obtenidos en las anteriores elecciones. Y ahora lo que se reivindica es mayor igualdad formal, es decir, aritmética, en este caso. Bien, estas son algunas de las críticas al sistema electoral. Las siguientes son rechazo a la manera en que actúan nuestros representantes, a los que se denomina en un sentido despectivo desde el movimiento 5 estrellas en Italia y ahora en España la casta, y frente a ello lo que se reivindican son nuevas formas participativas. Se considera que los políticos, a quienes se denomina de esta manera, o sea, generalizando la clase política, se preocupa fundamentalmente de sus propios intereses, de perpetuarse en el poder, y han olvidado las preocupaciones reales de los ciudadanos. Frente a ello se reivindican nuevos foros de debate y de discusión, lo que se podría llamar
democracia deliberativa y, en muchos casos, que sean también los ciudadanos los que tomen directamente, a través, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, las decisiones. Se vuelve al viejo argumento de Rousseau, decir por qué tenemos que dejar que otros nos representen o nos gobiernen cuando nos podemos gobernar a nosotros mismos. Bien, el tercer eje de estos planteamientos es un radical rechazo a los partidos políticos tradicionales. Se consideran que han incumplido su función de servir como cauce para canalizar la voluntad de los ciudadanos en las instituciones del Estado. Bueno, estas críticas no son nuevas, las encontramos ya en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial por autores que desde luego no se pueden caracterizar por su espíritu democrático, como son Michels o Pareto. Yo el otro día revisaba la biografía sobre todo de Michels. Michels empieza en la socialdemocracia alemana y termina en el Partido Fascista Italiano. Bien, simplemente señalar que sí que tenemos que volver a utilizar la ley de hierro de las oligarquías, no estaría además recordar el contexto en el que surge. Bien, pero los argumentos son prácticamente los mismos. Los partidos políticos han creado una burocracia interna formada por profesionales de la política, profesionales que están más preocupados por conservar sus puestos que por servir a los intereses generales. Lo cierto es que esta mentalidad crítica ante los partidos políticos está muy generalizada. En España, según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas de marzo de 2014, los partidos son el tercer problema que más preocupa a los españoles, después de la crisis y el paro. Fíjense, orden: paro, crisis económica, partidos políticos. Y desde luego muy por delante de problemas tales como la educación o la sanidad. Y la situación en este continente no es muy distinta. En el Latinobarómetro, estudios que yo he manejado estos días antes de venir, según, por ejemplo, lo que publica Manuel Alcántara o Palazuelos, si no me equivoco, el nivel de confianza de los ciudadanos en los partidos es el menor. Es decir, los partidos políticos son la institución que genera menor grado de confianza por parte de los ciudadanos. Y el nivel de confianza en los partidos políticos en este continente es el más bajo a nivel mundial. Bien, frente a esta crisis de los partidos políticos se propugnan nuevas maneras de tomar decisiones y de elegir cargos. En España, como en Italia, se han reivindicado a tomar las decisiones en asambleas, que no se llaman asambleas, sino en círculos. El programa electoral de Podemos, por ejemplo, una fuerza política que sacó 5 escaños en el Parlamento Europeo, se elaboró de una manera muy peculiar. Hubo un debate en Internet, se votaron por Internet las propuestas más sugerentes y todas estas se juntaron en un programa que después se volvió a someter a referéndum online. Bueno, como consecuencia de este movimiento crítico de estas otras alternativas, lo cierto es que los partidos políticos tradicionales están intentando reaccionar. Por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español acaba de aceptar realización de elecciones primarias, no solamente para elegir los líderes en las próximas elecciones, sino también a la hora de elegir secretario general, que es una cosa que tradicionalmente no se solía hacer. Bien, ¿cómo abordamos esta contradicción, esta paradoja? Es decir, ¿cómo podemos hacer frente a esta mejora de la democracia desde un punto de vista formal y, sin embargo, a estas críticas a la democracia porque para muchos ciudadanos no nos representa? Yo creo que hay que retomar una decisión a la que ha hecho una distinción a la que ha hecho referencia esta mañana Daniel Sabato y que es muy antigua, viene prácticamente de Bartolo de Sassoferrato y se ha alargado y se ha transformado a lo largo de la historia, cito a Bobbio, la diferencia entre legitimidad de origen y legitimidad de resultado o legitimidad de ejercicio. Yo creo que solo si lo examinamos desde este punto de vista podemos encontrar realmente algunos remedios que nos pueden hacer afrontar esta especie de esquizofrenia que presentan nuestros actuales sistemas democráticos. Bien, desde el punto de vista de la democracia, digamos, de origen, de la legitimidad de origen, yo creo que se pueden tomar muchas medidas, aunque yo creo que estas medidas nunca van a resultar completamente satisfactorias. No creo que podamos resolver
los problemas actuales de la democracia partiendo de sistemas electorales, partiendo de partidos políticos y estableciendo nuevas instituciones de democracia directa. Podemos mejorarla algo, pero no vamos a conseguir grandes resultados. Explico muy brevemente por qué he llegado a este convencimiento, aunque luego podemos hablarlo en el debate. En primer lugar, las críticas al sistema electoral que yo les señalaba antes, a mí no me parece que se puedan considerar asépticas. Son interesantes, pero son críticas y alternativas planteadas desde partidos políticos que intentan mejorar sus resultados electorales. Son partidos políticos pequeños que intentan conseguir mejores resultados haciendo que los sistemas electorales sean más proporcionales. Y luego, además, está por demostrar, en primer lugar, que el bipartidismo sea malo. Es cierto que quizá la representatividad queda disminuida, pero con el bipartidismo la gobernabilidad queda garantizada. Entonces hay que optar o por representación o por gobernabilidad, porque a veces estos dos términos no son fácilmente conciliables. Pero luego nos encontramos con otro problema, y es que no está clara, y aquí podemos criticar a Diverger, que los sistemas electorales mayoritarios o proporcionales corregidos como el nuestro conduzcan siempre al bipartidismo, y me remito al caso británico para demostrar que un sistema mayoritario puede conducir a resultados muy distintos a los bipartidistas. En segundo lugar, yo creo que tampoco vamos a arreglar demasiado estableciendo instituciones de democracia directa, porque los planteamientos que se están haciendo tampoco son muy novedosos. Hay ya muchísimos sistemas democráticos en los cuales hay iniciativa de referéndum, iniciativa legislativa popular, revocación de mandato, etcétera, etcétera. Es verdad que en determinados momentos estas iniciativas pueden dar lugar a resultados interesantes, porque, digamos, favorecen la participación de los ciudadanos y pueden ayudar un poco a colmar esa crisis de legitimidad. Pero también es verdad que pueden provocar alteraciones en los sistemas de naturaleza representativa porque son cuña de otra manera. En España, la experiencia que tenemos con los referéndum nos ha puesto de manifiesto que en muchos casos son instituciones fáciles de utilizar por parte de los gobiernos para trasladar al electorado decisiones que no quiere tomar y no quiere asumir la responsabilidad política de tomar, por ejemplo el referéndum de España de salida de la OTAN, y desde Italia podemos sacar la conclusión de que muchas veces son manejadas por instituciones políticas minoritarias para conseguir mejores resultados en las siguientes elecciones. Me voy a referir nuevamente a Daniel Sabato para hablar de lo que ocurre en este continente. Les leo literalmente lo que señalaba en uno de sus escritos: cuando en ausencia de instituciones democráticas representativas eficientes, fundadas en un sistema de partidos políticos estables y correctamente arraigados en la sociedad, las instituciones de democracia directa pueden significar un elemento distorsionador, al constituir un medio de manifestación del descontento social al margen de los procesos electorales, con consecuencias negativas para la gobernabilidad democrática. Yo creo que si profundizáramos un poco más en esta idea, nos daríamos cuenta cómo precisamente los referéndums de reformas de la Constitución para las elecciones presidenciales son un buen ejemplo de estos efectos perturbadores de instituciones de democracia directa en determinadas circunstancias. Tampoco, como les he señalado, las críticas a los partidos políticos son muy originales. Sobre todo, no plantean alternativas que puedan mejorar definitivamente la crisis democrática en la que nos estamos encontrando. Los nuevos movimientos a los que he hecho antes referencia, 5 Estrellas, Podemos, Los Indignados, aportan aire fresco al sistema democrático, y yo creo que son un revulsivo que pueden provocar una reacción de las fuerzas más tradicionales, pero no son una alternativa clara por diferentes motivos. Se la resumo en 3 puntos. En primer lugar, a veces subrayan demasiado el liderazgo personal. Un buen movimiento, un buen ejemplo de ello es lo que ocurrió con Beppe Grillo en el movimiento 5 Estrellas, que ha sacado unos resultados nefastos en las últimas elecciones al Parlamento Europeo celebradas en Italia. Luego, otro problema es el carácter excesivamente difuso y su excesiva confianza, en mi opinión, en las nuevas tecnologías, porque dificultan garantías a la hora de adoptar las decisiones internas, y que estas decisiones internas se tomen conforme al principio democrático.
A mí me gusta mucho Internet y me parece que Internet puede ser un instrumento estupendo para hacer determinadas consultas, pero piensen ustedes la cantidad de personas que por el gap generacional, por la diferencia entre campo y ciudad, se queda completamente al margen de la toma de decisiones a través de estos nuevos instrumentos electrónicos. Y por último, hay que reconocer que estos nuevos movimientos están basados en personas que tienen un fuerte compromiso y una dedicación a la política que mucha gente no puede mantener. Cuando una persona tiene que trabajar 8 horas diarias, cuando no más, es muy difícil llegar a casa y empezar a colaborar en chat, en círculos, etcétera, etcétera, marcharte luego a discutir de política en el barrio para ver qué decisión tomamos sobre cuestiones que a lo mejor no afectan tan directamente al ciudadano. La democracia representativa, recuerden ustedes, es la democracia de los modernos. Volveré luego a Constant. Déjenos a ustedes dedicarnos a nuestras actividades profesionales y dejemos la gobernanza a otras personas que se van a dedicar en exclusivo a ellos. Ya les anticipo que yo creo más en exigirle responsabilidad a los gobernantes que en asumir el papel de gobernante para todos los ciudadanos. Bien, yo creo que por eso, y muy brevemente, en los 5 minutos que me quedan, yo creo que para afrontar el problema en el que nos encontramos, más que hablar de la legitimidad de origen, que se puede mejorar, pero poco, tenemos que hablar de la legitimidad de ejercicio. Es aquí donde nos encontramos los grandes problemas. Yo creo que no es la elección de los representantes lo que genera insatisfacción, sino que lo que está provocando en sus países y en los nuestros es un profundo rechazo a la manera en que los representantes llevan a cabo su cometido. Primer dato de interés son los casos de corrupción. Y yo no voy a hablar de este tema porque creo que no se tienen que tratar desde el punto de vista del sistema democrático. Se tienen que tratar desde el punto de vista del derecho administrativo, sobre todo desde una nueva regulación de la contratación pública, y desde el derecho sancionado, sea penal o sea derecho administrativo. Entonces ese es un campo que desde la democracia, en principio, no nos tendríamos que preocupar, porque la solución está en los órganos de fiscalización, en los jueces y en los tribunales. En segundo lugar, la gran crisis económica en Europa ha provocado en España y en Grecia y en Portugal una situación muy parecida a la que se vive aquí cuando el Fondo Monetario Internacional impuso sus condiciones. Es decir, en un momento determinado, países democráticamente avanzados se han encontrado con políticas económicas impuestas desde organizaciones internacionales que en muchos casos carecen de legitimidad democrática, el Fondo Monetario Internacional, el Eurogrupo, que no sabemos nadie muy bien lo que es el Eurogrupo, que nos impone más preocupación por el déficit y a costa de políticas sociales que cumplían mandatos constitucionales como es el de que tienen que ser estados sociales de derecho. Bien, estas políticas, para más INRI, no han sido votadas por los ciudadanos. Ningún partido político, por lo menos en España, llevaba en su programa electoral los recortes que estamos sufriendo ahora. Tampoco había ocurrido en Italia, tampoco había ocurrido en Grecia, y entonces esto genera una profunda insatisfacción por parte de los ciudadanos que se sienten engañados, porque desde luego no se está cumpliendo el programa que estas fuerzas políticas llevaban a las elecciones. Bien, yo no voy a quitarle importancia a estos asuntos, pero me sirven solamente para subrayar que es que para resolver estos problemas no tenemos que prescindir de la teoría clásica de la representación. En mi opinión, lo que tenemos que hacer es volver a la teoría clásica de la representación, pero tomárnosla en serio. Y para tomárnosla en serio, yo he vuelto a Benjamin Constant en su maravilloso discurso sobre la libertad de los modernos, cuando en un momento determinado, me van a permitir que se lo lea, afirmaba que el sistema representativo no es más que un sistema mediante el cual una nación descarga en algunos individuos lo que ella no puede o no quiere hacer por sí misma. Ahora bien, añade, y esto es lo que normalmente se olvida, esta coletilla final que a mí me parece que es absolutamente fundamental. Al mismo tiempo que se descargan en los administradores, en los representantes, las naciones, igual que los hombres ricos, que actúan mediante administradores, han de examinar con atención y severidad
si esos administradores cumplen con su deber, si no son descuidados, corruptos o incapaces. Bien, pues en mi opinión, para hacer frente a la crisis de legitimidad, quizá no sea preciso renunciar a la representación, sino todo lo contrario, ser fieles a la misma. Y ser fieles a la misma, ya no en términos de constant, sino en términos de derecho constitucional contemporáneo, conlleva reforzar el control, las instituciones de control. Vigilar a los administradores ahora significa controlar a los administradores. Y desde las tres facetas del control, de las que ya habló hace muchos años Manuel Aragón. En primer lugar, reforzar el control social, que corresponde a una opinión pública, libre, formada, sobre la base de unos medios de comunicación realmente pluralistas y sobre la información dada a través del principio de transparencia. En segundo lugar, el control político, que corresponde a las minorías sobre las mayorías desde las sedes parlamentarias. Yo reivindico el papel de los parlamentos como formas de control político frente a los ejecutivos. En estos momentos los parlamentos están experimentando una enorme crisis porque casi todas las críticas de corrupción y de no nos representan, curiosamente, se dirigen hacia ellos, no hacia los ejecutivos. Y pensemos que son los parlamentos los únicos órganos que representan a toda la sociedad, mayoría y minoría. Y el tercer elemento del control, que yo creo que es el más importante, es el control jurídico. Control jurídico que, como señalaba esta mañana Daniel Sobato, corresponde a una justicia constitucional u ordinaria legitimada por su independencia. En definitiva, y para terminar, para mí la crisis de la democracia actual no es realmente una crisis de la democracia, es una crisis del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho se soluciona sin tocar la representación, modificando los instrumentos de control. Muchas veces no hace falta ni siquiera modificar leyes. No hay que llegar al derecho constitucional simbólico. Simplemente basta con exigir el cumplimiento de la ley. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar, y muchas gracias, Paloma, perdón, y muchísimas gracias por ceñirte al tiempo de manera tan precisa. Presento ahora bueno, no necesita presentación, introduzco a nuestro siguiente conferenciante, el doctor Jesús Orozco Enríquez, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él, como bien saben, es investigador de este propio instituto, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y estamos atentos a tu exposición. Muchísimas gracias. Gracias, María. Muy buenos días aún a todas, a todos. Agradezco también cumplidamente a las instituciones organizadoras, en particular a Diego Valadez y a César Astudillo por su amable invitación, resultándome muy honroso compartir esta mesa con Paloma Biglino, Carlos Ayala y María Marván, todas y todos eminentes y muy apreciables constitucionalistas, al igual que las y los demás ponentes participantes en este seminario. El propósito de mi presentación es proporcionar un panorama sobre la manera como los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión y la Corte, han protegido los derechos políticos de las y los ciudadanos en los países de América, contribuyendo a generar un derecho público común, particularmente latinoamericano en este ámbito. Esto es, establecer un contenido mínimo o núcleo esencial o básico de los derechos políticos en la región, que debe ser respetado y puede ser, y así ha sido ampliado y enriquecido por los países del hemisferio. Al efecto, me permitiré destacar la contribución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para impulsar los procesos de transición y consolidación democrática desde los albores de la tercera ola democrática en la región, a la que ya se refería Daniel Sobato en su brillante conferencia magistral, y que también siguiendo a Huntington en este sentido. Ciertamente, este desarrollo de los derechos políticos en Latinoamérica como un derecho público común tiene coincidencias en contenido y tiempos con España y Portugal, por lo que al abordarlo sería, con sus matices y las diferencias ya tratadas por Paloma en su espléndida intervención, una manera de reflejar el estado de los derechos políticos en Iberoamérica, que es el tema que nos convoca.
A la fecha son 23 los países parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 20 de ellos los que han reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, todos los latinoamericanos, incluida Haití, así con la excepción de Cuba, que jamás la ha suscrito, y Venezuela, cuya lamentable denuncia de la Convención surtió efectos el 10 de septiembre de 2013. Más Barbados y Surinam son quienes han reconocido la jurisdicción de la Corte. Uno de los principales desafíos del sistema interamericano, sin duda, es su universalización, por lo que aspiramos a que en un futuro próximo todos y cada uno de los 35 países miembros de la OEA ratifiquen, se adhieran o se reincorporen no solo a la Convención, sino a todos y cada uno de los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos. De hecho, a mayo de 2013, solo 7 países habían sido los que habían ratificado, habrían adherido a los 7 instrumentos interamericanos entonces vigentes. Todos esos países latinoamericanos, me refiero a Argentina, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Uruguay, sin tener en cuenta los 2 nuevos instrumentos aprobados en la Asamblea General de junio de 2013, pues si fuera así, solo hablaríamos de Argentina, Ecuador y Uruguay. En todo caso, es importante tener presente que mientras la Comisión Interamericana, al ser un órgano de la OEA, tiene competencia respecto de todos y cada uno de los 35 países miembros, la Corte Interamericana solo es competente respecto de los países parte de la Convención y que además han reconocido su jurisdicción. En este sentido, la Comisión Interamericana ejerce sus atribuciones tanto de promoción y monitoreo como de resolución de peticiones y casos por presuntas violaciones a los derechos humanos de sus habitantes respecto de los 35 miembros de la OEA, con independencia de que no hayan ratificado ni adherido a la Convención o la hayan denunciado, para cuyo efecto tiene como marco en estos países la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el Corpus Juris, derivado de la costumbre internacional que le da sustento. A diferencia de los regímenes que prevalecían en 1978, en que entró en vigor la Convención Americana e inicia la tercera ola democrática, en que tan solo 3 países de Latinoamérica eran considerados auténticamente democráticos según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la Democracia en el subcontinente, es viable considerar que en la actualidad los 17 países del territorio continental y la República Dominicana cumplen en términos generales con las características básicas del régimen democrático, al menos en su dimensión electoral y política. Aun cuando los correspondientes procesos de transición y consolidación democrática en los distintos países del subcontinente son resultado en gran medida de las decisiones de los propios estados y las respectivas exigencias, acciones y movilizaciones de los pueblos que las conforman y los respectivos partidos y fuerzas políticas, así como la sociedad civil, sin duda un factor que también ha permeado es la contribución de los órganos interamericanos. En particular, considero fue relevante y vigorosa la función desempeñada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a diversos regímenes latinoamericanos autoritarios o insuficientemente democráticos, como también lo recordaba Daniel esta mañana. Digno de mencionar también es la función de apoyo y acompañamiento realizado por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Dirección para América Latina de IDEA Internacional en varios de esos procesos de transición y consolidación democrática en los países de la región, y sin duda desde la academia el Instituto Iberoamericano de Derechos Constitucional, como también destacaba Diego Valadez. Vaya mi reconocimiento en sus respectivos ámbitos a Daniel Suato y a Diego Valadez por su compromiso y contribuciones en este sentido. Por lo que se refiere a la Comisión Interamericana, en una primera etapa, desde su instalación en 1960 hasta fines de la década de los 80, su contribución fue a través de su labor de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en los países de la región, a través de los informes anuales y de país que emitió. Asimismo, una segunda etapa podemos identificarla a partir de 1990 y según lo analizaré, la contribución de la Comisión a los procesos de democratización fue mediante la propia labor de monitoreo, pero también en forma destacada a través del sistema de peticiones y casos.
Es así que con motivo de los informes anuales de la Comisión Interamericana de 82, 83, 83, 84, 86, 87, 87, 88, así como los informes sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador en 1978, en Cuba en 83, en Chile en 85 y en Panamá en 89, además del informe especial sobre Paraguay en 87, la propia Comisión formuló diversos pronunciamientos con relación a esos países y algunos otros como Haití y Nicaragua, sosteniendo que diversos comicios realizados en los respectivos países no podían considerarse libres y auténticos, señalando que la autenticidad de las elecciones abarcaba dos categorías diferentes de fenómenos. Por una parte, los referidos a las condiciones generales en que el proceso electoral se desarrolla; en segundo lugar, aquellos fenómenos vinculados con el sistema legal e institucional que organiza las elecciones y que ejecuta las acciones propias del acto electoral, es decir, todo lo relacionado de manera directa e inmediata con la emisión del voto. En cuanto a las condiciones generales para el desarrollo del proceso electoral, fue como la Comisión Interamericana recurrentemente advirtió en los citados informes anuales o de país que la autenticidad de las elecciones exigía la existencia de condiciones equitativas para la competencia electoral, cuestionando severamente los casos en que apreció alguna ventaja legal o en la práctica favoritismo de servidores públicos para el partido en el gobierno o alguna fuerza política, así como el control directo e indirecto de los medios de comunicación. Asimismo, cuestionó cuando los comicios se llegaron a realizar en un ambiente de restricciones a las libertades públicas, en un ámbito de atmósfera de temor, inseguridad y persecución de líderes de la oposición u obstáculos para el ejercicio de sus derechos, e incluso bajo estados de excepción constitucional. En cuanto a la organización de las elecciones y la realización de la votación, también la Comisión formuló numerosos pronunciamientos en los referidos informes anuales o de país, principalmente con relación a los países que mencioné, cuestionando los mecanismos de control del gobierno y su partido sobre los mecanismos electorales, el enfrentamiento entre la autoridad electoral y los órganos de gobierno o la ausencia de garantías de imparcialidad del órgano encargado de organizar los comicios, ya sea por el eventual control por parte del gobierno, un partido político o las fuerzas militares, o bien para el establecimiento de un registro electoral auténtico, la composición de los tribunales electorales y sus facultades, la existencia de boletas electorales comprensibles y carentes de influencia sobre el elector, o la adecuada emisión del voto de su recuento correcto. O bien, también la Comisión Interamericana en este sentido llegó a recomendar a algún gobierno en particular la reforma legal de su sistema electoral, la reorganización de la autoridad electoral y o el establecimiento de medios de impugnación. En cuanto al sistema de peticiones y casos, de especial relevancia fue el informe de fondo 01/90 al que se refirió el magistrado Manuel González Oropeza en su intervención esta mañana, así como el informe de fondo 8/91 relacionados con diversos comicios celebrados en distintas entidades federativas de México, pues evidenció la decisión de la Comisión Interamericana de analizar, a partir de entonces, la adecuación de los regímenes y procesos electorales de los países miembros de la OEA a los estándares interamericanos, no solo a través de sus informes anuales temáticos y de país, sino mediante el sistema de peticiones y casos. En efecto, la Comisión ha reiterado que, cito, está facultada para verificar, con relación a estos derechos políticos, si la realización de elecciones periódicas, auténticas, con sufragio universal, igual y secreto, se producen en un marco de garantías necesarias para que los resultados representen la voluntad popular, incluida la posibilidad de que los electores puedan, si fuera el caso, recurrir efectivamente contra un proceso electoral que consideran viciado, defectuoso o irregular, o que desconoce o puede desconocer el derecho de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. Evidentemente, la posibilidad de que la Comisión Interamericana evalúe si determinado proceso electoral fue libre y auténtico o no, y en general, si se adecuó o no a los estándares interamericanos, ha abierto también la puerta a que eventualmente el caso respectivo se someta a la consideración de la Corte Interamericana, habiéndose generado así jurisprudencia interamericana relevante sobre derechos políticos, electorales predominantemente.
aun cuando no siempre ha habido referencias explícitas en los correspondientes procesos legislativos de reforma electoral en los países de la región, es posible afirmar que los criterios sostenidos por los órganos interamericanos en materia de derechos político-electorales han sido un referente constante en tales procesos de reforma. Fue así como la Comisión Interamericana, en los citados informes de fondo que señalaba el 01 del 90 y el 8 del 91, concluyó que la legislación interna de México hacia 1985 y 1986, relativa a las entidades federativas de Chihuahua, Durango, Nuevo León y Estado de México, no disponía de los medios adecuados o de un recurso sencillo y rápido o de cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, independientes e imparciales, que ampararan a quienes recurran contra actos que violen sus derechos fundamentales, como son los derechos políticos. Toda vez que en ese entonces tales entidades federativas todavía preveían únicamente un contencioso electoral de naturaleza política ante el respectivo Congreso Estatal, que era el competente para calificar las elecciones, sin contemplar medios de impugnación jurisdiccional alguna, razón por la cual no atendían a lo exigido en el artículo 25 de la Convención Americana. Por tanto, recomendó hacer presente al Gobierno de México su deber de adoptar disposiciones de derecho interno con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, ya fuesen medidas legislativas o de otro carácter, necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades de la que la Convención reconoce. Si bien la Comisión manifestó que para cuando resolvió los referidos casos había sido informada sobre la existencia de un activo proceso de reforma de la legislación electoral en tal sentido. Recuérdese que para fines de la década de los 80 ya la existencia de un tribunal electoral, tanto en el ámbito federal como de las entidades federativas, ya era generalizada. Y en el entendido de que ya en 1993 se abrogó el sistema de autocalificación que le confería esta atribución a los órganos legislativos para conferírsela en 93 a la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral, tratándose de elecciones legislativas, y a partir de 1996 a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cabe señalar que esta existencia de tribunales electorales, si bien es una tradición latinoamericana que se origina con la Corte Electoral de 24, hubo una Junta Central Electoral, pero más en la idea española en la República Dominicana, pero que es también ya con esta idea de Corte Electoral en Uruguay en 24, Chile 25, el Tribunal Calificador de Elecciones en Chile, o el Jurado Nacional de Elecciones en Perú en 31, Brasil en 34, Nicaragua 39, en fin, se fue generalizando la existencia de estos tribunales electorales, que es una contribución, estimo, de Latinoamérica a la ciencia del derecho electoral y también de la ciencia política en general, al grado de que también existen tribunales electorales en Albania, Grecia y Suecia, por lo que hace a Europa, y también Sudáfrica, por lo que hace a África, o en Asia es el caso de Palestina. Bien, en la segunda parte ya de mi intervención quisiera poner énfasis en algunos de los criterios, obviamente, que ya han sostenido tanto la Comisión o la Corte Interamericana. Hago más énfasis en la Comisión porque no todos los casos, de hecho son pocos los casos en materia de derechos políticos que se han sometido a la consideración de la Corte Interamericana. No podré profundizar lo que desearía, pero lo menciono para poder atender y con el objetivo de proporcionar un panorama en este sentido de los derechos políticos. Es el caso, pues, de que, por ejemplo, en un informe de fondo del año 2003, relativo al caso Statehood Solidarity Committee versus Estados Unidos de América, la Comisión Interamericana analizó la situación de las personas que viven en el Distrito de Columbia, quienes, si bien reúnen los requisitos para votar en las elecciones federales y pueden votar para presidente de los Estados Unidos, no pueden elegir a miembros de la Cámara de Representantes ni del Senado. Al efecto, la Comisión tuvo como referencia los derechos políticos contemplados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, toda vez que, como sabemos, Estados Unidos, si bien es miembro de la OEA, no es parte de la Convención Americana.
después de señalar el grado de deferencia que corresponde otorgar a los estados en la organización de sus instituciones políticas para dar efecto al derecho al voto y a participar en el gobierno, la Comisión puntualizó que, cito, solo debe interferir en los casos en que el Estado ha restringido la esencia y la eficacia misma del derecho de las personas a participar en su gobierno, concluyendo que, cito, las restricciones del derecho de los peticionarios consagrado en el artículo 20 de la Declaración Americana a participar en su legislativo nacional ha sido limitado de tal manera que les priva de la esencia y eficacia mismas de ese derecho sin adecuada justificación por parte del Estado para esta restricción, razón por la cual consideró a la Comisión que Estados Unidos será internacionalmente responsable, si bien hasta la fecha no se ha cumplido, no se ha modificado la Constitución, que se consideró contraria al derecho internacional de los derechos humanos. Otro ejemplo es el de la figura de los senadores vitalicio y designados en Chile. En una petición presentada por Andrés Alvin Alzócar y otros ante la Comisión Interamericana, se alegaba que la figura de los senadores vitalicio, el caso del general Augusto Pinochet, y designados, que establecida en el artículo 45 de la Constitución chilena, constituía una limitación irrazonable e inaceptable que alteraba la esencia misma de la democracia representativa y por tanto violaba sus derechos políticos y los de la sociedad chilena en general, consagrados en la Convención Americana. En el informe de fondo del 99, la propia Comisión consideró que, cito, el establecimiento de un grupo de senadores copartícipes en la elaboración de las leyes, que no son elegidos por el soberano, sino que más bien son designados de entre listas de origen corporativo por determinados órganos del poder público, alguno de ellos completamente ajenos a la elección popular, resulta violatorio del derecho a la participación política universal e igual, razón por la cual también lo consideró inconvencional ese artículo 45 de la Constitución, de la entonces Constitución chilena. Que, como también menciono estos casos, particularmente el último, como un ejemplo de que no se puede, y además así está establecido desde la Convención de Viena y el derecho de los tratados, de que un Estado no puede oponer como pretexto para no cumplir con sus obligaciones internacionales el que así lo establezca una norma interna, así sea la Constitución. Otro ejemplo que quisiera mencionar es el caso de inhabilitación. Es el caso que hubo de José Efraín Ríos Montt, por el cual la Comisión Interamericana resolvió a través del informe 30 del 93 la petición que presentó contra el gobierno de Guatemala por alegadas violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos a raíz de que se le negó la inscripción de su candidatura a la presidencia de la República para las elecciones de 1990 por haber participado en un golpe de Estado. La Comisión concluyó que no violaba la condición de inelegibilidad permanente que establece la Constitución de Guatemala en su artículo 186 respecto a los jefes de movimientos políticos que rompen el orden constitucional o asumen la jefatura del Estado a raíz de los mismos, teniendo en cuenta, entre otros argumentos, que entre otros elementos, también incluso que, si bien se interpretó evidentemente lo establecido en la Convención, se tuvo en cuenta que esta limitación al ejercicio del derecho político a ser votado también era una restricción que era mantenida y prevista por diversas constituciones, no solo Guatemala, de la región, como una defensa que el propio Estado Democrático de Derecho establece para impedir que personas que llegan al poder a través de un golpe de Estado en contra del Estado de Derecho después pretendan utilizar los canales democráticos para obtener legitimidad. Hay otro caso que me gustaría hacer referencia, que es la suspensión de derechos políticos por causa penal o determinación administrativa. Ahí quiero mencionar, después de que la Comisión presentó un caso a la Corte Interamericana que lo resolvió en 2011, que es el de Leopoldo López Mendoza,
quien había alegado, entre otras violaciones, la restricción indebida a sus derechos políticos en virtud de que, siendo alcalde del municipio de Chacao, estado de Miranda de Venezuela, fue inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos a través de 2 sanciones administrativas sin que mediara proceso ni condena penal firme en su contra, como lo exige el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención, de tal manera que se le impedía postularse para participar en las elecciones para alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas. Al respecto, la Corte sostuvo que, cito, el artículo 23, párrafo 2 de la Convención determina cuáles son las causales que permiten restringir los derechos reconocidos en el artículo 23.1, así como en su caso los requisitos que deben cumplirse para que proceda tal restricción. En el presente caso, que se refiere a una restricción impuesta por vía de sanción, debería tratarse de una condena, sostuvo la Corte, por juez competente en proceso penal. Toda vez que ninguno de esos requisitos se ha cumplido, pues el órgano que impuso dichas sanciones no era un juez competente, no hubo condena y las sanciones no se aplicaron como resultado de un proceso penal, razón por la cual fue considerada internacionalmente responsable Venezuela por restringir los derechos políticos de Leopoldo López Mendoza. Cabe destacar que también en una medida cautelar que este año emitió la Comisión Interamericana relacionada con el alcalde Petro, quien había sido el alcalde de Bogotá, quien había sido destituido por el Procurador General de la República. De acuerdo con la Constitución de Colombia, es posible que el procurador pueda destituir incluso por violaciones, por incurrir en algún tipo de responsabilidad a incluso funcionarios de elección popular, lo cual se estima contrario, ¿verdad?, prima facie, de lo previsto en el artículo 23, párrafo 2, tal y como lo interpretó también la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana, toda vez que había actuado, también emitió una medida cautelar sobre el particular. Sí quisiera hacer alguna referencia al derecho a acceder a cargos públicos de elección popular en condiciones de igualdad. Sin duda, lo relativo a la participación política de la mujer es fundamental. Desde 1999 la Comisión Interamericana concluyó que las medidas de acción afirmativa o del sistema de cuotas concebidas para promover la participación política de la mujer eran no solo compatibles con los principios de igualdad y no de discriminación previstos en la Convención Americana, sino podrían ser requeridas incluso de manera ampliada para lograr la igualdad sustancial de oportunidades, lo cual es prioritario en nuestro hemisferio, situación que también lo ha impulsado en este sentido la Corte Interamericana en casos que ha presentado la Comisión, y también así se sostuvo por la Comisión en un informe del 2011, El camino hacia una democracia sustantiva, la participación política de las mujeres en América Latina. También sobre la participación política en comunidades indígenas y étnicas es relevante sin duda el caso Yatama, en donde precisamente la Corte Interamericana concluyó que la restricción de participar a través de un partido político, o sea, porque solo se preveía que podían ser a través de un partido político, había impuesto a los candidatos propuestos por Yatama una forma de que era en una comunidad indígena, una forma de organización ajena a sus usos, costumbres y tradiciones, por lo cual la Corte estimó que, tomando en cuenta las circunstancias del respectivo caso, las cuales, sostuvo la Corte, no eran necesariamente asimilables a otro tipo de agrupaciones en otras sociedades, constituía una restricción indebida e innecesaria al ejercicio de un derecho político. También está el caso, por lo que se refiere a las candidaturas independientes, el caso de Jorge Castañeda, que en donde la Corte Interamericana concluyó que el sistema de registro de candidaturas de cargo de partidos políticos no constituía por sí misma una restricción ilegítima para regular el derecho a ser elegido previsto en el artículo 23 de la Convención, tal como también lo había sostenido la propia Comisión Interamericana en el mismo caso de México,
y que si bien es importante puntualizar que este criterio, que fue el resultado de un juicio de proporcionalidad atendiendo a las características del régimen electoral mexicano, no es traspolable a otro contexto, ¿verdad?, o incluso dentro del propio país en otro momento, ¿verdad? Es una cuestión que se debe considerar, fue muy acotado. Hay otros derechos vinculados al proceso electoral, sin duda la libertad, el derecho a la libertad de expresión, el caso Canese contra Paraguay, de gran relevancia por la importancia que tiene la libertad de expresión particularmente en contextos de elecciones de especial relevancia. Y para concluir mencionaría el caso de también fue en el de Jorge Castañeda, donde sí se le dio la razón, que fue lo relativo a que en esa época no había tenido acceso a un recurso efectivo a través del cual pudiera haber planteado la inconstitucionalidad de una norma legal que restringía sus derechos políticos. Esto es muy importante porque hay varios todavía países de nuestra región, de América Latina, que no contemplan la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad de normas legales electorales ante algún órgano jurisdiccional, ya sea la justicia constitucional, la justicia ordinaria o el propio Tribunal Electoral. De ahí que con estos precedentes, estos países pues están en una situación de que podrían eventualmente ser sujetos de incurrir en alguna responsabilidad internacional. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. En ambos casos pudiéramos decir que media hora apenas alcanza para abrir boca, pero ese es el chiste de la mesa, el poder compartir y el poder dejar un espacio para al final de la intervención de nuestros tres ponentes tener un espacio, aunque sea breve, de preguntas y respuestas. Les comunico que se estarán pasando en el auditorio papeletas para quien quiera hacer preguntas para nuestros ponentes hacia el final de la tercera exposición, la exposición de Carlos Ayala Corao, doctor en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello, quise estornudar y se fue, miembro del Consejo de Honor de la Comisión Andina de Juristas. Él es presidente honorario de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, vocal del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, y nos da mucho gusto tenerlo con nosotros esta mañana. Adelante. Bueno, ya buenas tardes y muchas gracias. Por supuesto, quiero comenzar dándole las gracias a los organizadores del evento, a todas las entidades organizadoras y muy especial a mi buen amigo Diego Valadez y César Astudillo por la invitación para participar en este evento. Bueno, una de las ventajas de no intervenir de primero es que uno puede ir aprovechando lo dicho y puede ir quitando algunos temas que tenía previsto y aprovechar lo dicho para continuar sobre esas líneas. Y eso es lo que voy a hacer, porque tanto la conferencia magistral como las intervenciones anteriores y en particular la de Jesús Orozco me facilita la tarea que quería emprender. De entrada les voy a decir que a mí me toca la tarea, o me he impuesto la tarea, de alertar sobre la mitad del vaso que no está llena, ¿no? Es decir, frente al optimismo de los procesos o a los balances de sombras y luces, a mí me toca subrayar en el día de hoy las sombras, no solamente porque existen, sino porque las vivo a diario en el país del cual provengo. Pero comenzando en el marco teórico de los derechos políticos y su vinculación con democracia, regímenes políticos, Estado de Derecho y derechos humanos, quiero, sin embargo, subrayar que en el ámbito interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
postula en su preámbulo que se adopta para fortalecer las instituciones democráticas y se fundamenta en un fortalecimiento de las instituciones democráticas del hemisferio. Irónicamente, en un momento en el cual la mayoría para el año 69 de los estados no eran democracias. Pero más asombroso todavía es, este dato es importante, que uno de los derechos absolutos, no suspendibles, ni siquiera en estado de guerra, de emergencia o de cualquier calamidad extrema, son los derechos políticos. La Convención Americana optó por no permitir la restricción, ni mucho menos la suspensión de los derechos políticos bajo situaciones de emergencia. Y esto es muy importante por la relevancia que le da los derechos políticos a la democracia. Por otro lado, hoy en día en el ámbito interamericano, como ya se ha citado, tenemos que complementar ese impacto de los derechos políticos y la democracia con el instrumento adoptado en el año 2001, el 11 de septiembre del 2001, que es la Carta Democrática Interamericana, la cual postula que precisamente la democracia representativa es la base del Estado de Derecho y de los regímenes constitucionales de los Estados miembros. Y el tan citado artículo 3, precisamente, que nos enuncia los elementos esenciales de la democracia representativa, en los cuales debemos resaltar que tanto el acceso como el ejercicio de poder debe sujetarse al Estado de Derecho. Por supuesto nos habla de los requisitos de las elecciones, del régimen plural de partidos, pero incluye a su vez, como uno de los elementos esenciales de la democracia, la separación e independencia de los poderes públicos. Sobre la base de estos instrumentos, el trabajo, como lo expuso magistralmente Jesús Orozco en su intervención, en el sistema interamericano, quien hizo una defensa colectiva de la democracia a través de la defensa colectiva de los derechos humanos de las personas, ha sido precisamente el sistema interamericano y muy en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya escuchamos de Orozco la evolución de la jurisprudencia de la Comisión en los casos, pero también debemos recordar los informes de países en la época de las dictaduras, cuando la OEA debatía sobre estos temas de democracia, porque ya no debate ni sobre derechos humanos ni sobre democracia en las asambleas generales, los órganos presentan su informe y prácticamente no hay debate sobre el estado de la cuestión en el hemisferio, y los grandes debates eran precisamente sobre los informes de democracia y derechos humanos que presentaba la Comisión Interamericana. Un informe que va a marcar diferencia sobre los informes tradicionales de los derechos políticos, el informe sobre Perú, Estado de Derecho y Democracia, que precisamente va a ser considerado en la Asamblea de Canadá en el año 2000 y que va a ser un paso decisivo para que la OEA se vuelque en aquel momento para pedir una revisión de los resultados electorales y que de ahí se desata una crisis constitucional y política muy bien anotada de parte de la OEA y a su vez de la observación electoral. Hay una serie de temas a discutir de cómo a su vez la Corte en sus casos, en los pocos casos que ha tenido, eso que nos citaba Orozco, Yatama, yo diría Yatama versus Castañeda, porque en Yatama nos dice que no se puede imponer la pertenencia a un partido político para ir a elecciones, y en Castañeda nos dice que sí es posible imponerlo en esas condiciones. Digo, estoy simplificando el debate, pero la proporcionalidad que usa la Corte invita a un debate mucho más profundo, ya que la Corte Interamericana no usa el margen de apreciación que ha podido usarla en este tema de elecciones presidenciales, pero que tampoco queremos que lo use porque nos da miedo que por allí se nos vaya el sistema. Pero fíjense ustedes que Encanese, candidato presidencial a la presidencia de Paraguay, quien es demandado por difamación por unas denuncias en plena campaña electoral sobre corrupción en la represa de Itaipú, precisamente la Corte vincula libertad de expresión y democracia, libertad de expresión y discurso político, que voy a retomar más adelante.
Bueno, yo creo que no debemos dejar de un lado, y solamente anuncio con una línea, que no solamente están los instrumentos convencionales interamericanos tocando derechos políticos, sino también está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, muy importante. Ha desarrollado el Comentario General 25 sobre democracia y derechos políticos, y fíjese que aunque el pacto no prohíbe la suspensión de los derechos políticos, el comentario sí. El comentario considera que no son suspendibles en estado de emergencia los derechos políticos. Y hay un caso, por cierto, he conseguido que poco conocido en México, del año pasado, del comité, que es Castañeda contra México, pero no tiene nada que ver con Castañeda Gutmann. Es un caso que la Comisión declaró inadmisible en materia del ejercicio democrático a la revisión de resultados electorales, y como el pacto y el comité no tienen el principio de prohibición de cosas juzgadas, hay casos españoles sentenciados, por ejemplo, por la Corte Europea, y estos casos decididos por la Comisión, van 3 que van igual al comité. Este caso que declaró inadmisible la CIDH fue al comité, quien lo declara admisible, pero en el fondo hace un análisis interesante sobre la participación ciudadana y la verificación electoral para declarar en el fondo improcedente. Pero digo que no solamente el comentario 25, sino respecto a América Latina hay que atender a la jurisprudencia que nos emana del pacto. Ahora, en definitiva, no podemos igualar elecciones a democracia, una condición necesaria pero no suficiente para definir una democracia. Además hay que meterle la lupa a los procesos electorales. Hay elecciones en condiciones desiguales, no libres. Tampoco nos sirve simplemente constatar que existen instituciones. Y ya desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, diversas crisis endógenas y, por decirlo de alguna manera, externas en ciertos modelos democráticos, llevaron a crisis a los modelos democráticos liberales, por llamarlos de alguna manera, con una diferencia. La democracia liberal podríamos decir que tiene un círculo virtuoso en términos generales para su mejoramiento, salvo que caiga en estas crisis regresivas, mientras que los modelos autoritarios tienen una especie de círculo vicioso de empeoramiento, no de mejoramiento. Y estos modelos son democracias de fachada que tenemos que tener cuidado porque tienen constituciones liberales, tienen leyes, tienen instituciones, pero cuando vamos y le metemos la lupa a los temas como libertad de expresión, medios de comunicación, separación de poderes, independencia judicial, vemos que hay un secuestro de las instituciones y no debemos llevarnos, como dicen, por apariencias, ¿verdad? Si nosotros tomamos los temas que punteó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe sobre democracia y derechos humanos en Venezuela, concretamente vamos al capítulo 2 sobre derechos políticos, vamos a ver una serie de temas, algunos de los cuales se repiten en varios estados de América Latina. Pero la condición que vemos en Venezuela es que todos coinciden en Venezuela en el mismo momento. Por cierto, así como no hay una democracia latinoamericana, debo advertir que tampoco hay una democracia ALBA, porque veo que algunos de estos informes hablan de democracia ALBA. No es lo mismo Ecuador que Venezuela, ni Bolivia que Ecuador, y hay que entrar a ver en qué se parecen y en qué se diferencian. Se parecen en muchas cosas, pero hay diferencias también muy importantes, sobre todo en los procesos sociales. Fíjense que, en primer lugar, en cuanto al ejercicio de los derechos políticos, en el derecho a elegir en condiciones, en elecciones, en procesos electorales, en condiciones de igualdad, vemos la situación que se denuncia en Venezuela, pero que digo que puede ocurrir en muchos otros países, de la inequidad y el abuso de poder a favor del candidato o de los candidatos oficiales. Para ello se usan cadenas oficiales de radio y televisión, donde
pueden haber un conteo de más de 6.000 horas de cadenas de radio y televisión, pero que se acentúan en los momentos electorales. Se puede leer el informe de la Unión Europea sobre la cobertura de medios durante la campaña electoral venezolana y se ve un desbalance, y además está el tema de las cadenas, las agresiones verbales que se realizan en esas cadenas hacia candidatos de la oposición, las presiones y amenazas documentadas a funcionarios públicos y beneficiarios de programas sociales del gobierno. Se ha utilizado hasta una modalidad expropiación de partidos políticos. Mediante una medida cautelar se le quita a los directivos del partido político y se les da, como ocurrió con 2 partidos políticos en Venezuela, Podemos y el PPT, y se le da la dirección a simpatizantes del oficialismo, todo esto mediante una decisión judicial cautelar en plena campaña electoral. Y por supuesto el tema de los medios de comunicación social, que va desde incidir en la línea editorial por la propaganda oficial hasta incidir por la renovación de licencias, compra de medios de comunicación que ha venido ocurriendo por empresarios allegados al gobierno y cierres de medios de comunicación. Pero todo eso plantea un clima no libre en las campañas electorales. Luego está el acceso en condiciones de igualdad a funciones públicas. Las inhabilitaciones políticas mediante decisiones administrativas. Es el vaciamiento del derecho a elegir y a ser electo, lo cual la convención lo lleva al extremo de que únicamente sea hecho o posible mediante condena definitivamente firme en juicio penal. Pero este es un problema que existe en varios países de América Latina. Entonces, cuando la comisión encuentra la violación y lo eleva a la Corte, no solamente debemos estar pensando en el caso de Leopoldo López Mendoza. En Venezuela hay más de 400 miembros de la oposición inhabilitados por esta vía. Pero en Colombia tenemos la senadora Piedad Córdoba, el alcalde Petro. Entonces, este es un tema que debemos ver que cruza el hemisferio y que en Venezuela está presente y en algún otro país del hemisferio también lo está. Yo siempre recuerdo en ese caso el peritaje del maestro y amigo Jorge Carpizo. Debemos recordar que fue uno de los peritos llamado a dar su opinión en este caso. Y en definitiva, como nos lo recordó el maestro Orozco aquí con nosotros hoy, la Corte, al igual que la Comisión, consiguió que esta restricción era inaceptable y que solamente pueden venir estas restricciones a los derechos políticos por la vía de una condena por juez competente en proceso penal. Pero es precisamente esa decisión venezolana la que sirve ahora para medidas cautelares al alcalde de Bogotá. Seguramente le servirá para que la Corte Constitucional, si hace control de convencionalidad, lo resuelva, y si no, para que el precedente lo resuelva en el sistema interamericano. Pero irónicamente, en Venezuela, esta sentencia de la Corte Interamericana fue declarada inejecutable por el Tribunal Supremo de Justicia, a diferencia del avance mexicano después de Radilla Pacheco y otros, y las buenas prácticas de muchos tribunales. Hay algunas malas prácticas también en el Cono Sur, en Uruguay y en Brasil, que se ha declarado también de alguna manera esto de no ejecutable. Pero la Sala Constitucional en Venezuela, como ustedes saben, inventó un exequatur de constitucionalidad y decide qué sentencia de la Corte Interamericana ejecuta o no. Pero es diferente que en una democracia en avance exista este problema, que se sume esto a los problemas que acabamos de hablar. Entonces, hay un problema de acceso en condiciones de igualdad, de participación en condiciones de igualdad en las contiendas electorales. Luego, respecto al principio del ejercicio de los derechos políticos sin discriminación, y consiste en lo siguiente: las competencias existen para los alcaldes y los gobernadores, pero como gane un alcalde o un gobernador de la oposición, se le quitan las competencias constitucionales. El alcalde metropolitano de Caracas era oficialista, pero cuando gana Antonio Ledesma de la oposición,
se modifica la ley, se le sustraen las competencias, se nombra por ley un alcalde del Distrito Capital en paralelo de libre nombramiento y remoción del presidente de la República, violando así el principio de representación por elección, y las competencias del alcalde metropolitano de Caracas pasan, es como si a las competencias del alcalde del DF le crean un alcalde paralelo designado por el presidente de la República y le pasan el presupuesto, la sede, las competencias. Pero esto que pasa en la alcaldía de Caracas pasó cuando fueron electos gobernadores de la oposición en estados claves como Carabobo, Táchira, Zulia. Entonces las competencias para administrar puertos y aeropuertos, para administrar autopistas, fueron primero tomadas militarmente y después se modificó la ley de descentralización en una clara violación a la Constitución y se renacionalizaron competencias que la Constitución había descentralizado. Entonces, es un tema de vaciamiento de las competencias para que quienes sean electos ejerzan las funciones constitucionales y de esta manera se desmonta el Estado mismo con sus competencias y se varía de conformidad con el menú político de quien resulta electo. Hay todo un tema de represalias por la opinión política. Está la famosa lista Tascón del 2004, donde todos los que firmaron solicitando el referendo revocatorio fueron publicadas después todas esas listas y fueron objeto de discriminación en oficinas públicas. Luego está la utilización del Ministerio Público y el Poder Judicial para la persecución de la disidencia. Hay un caso muy importante que sentenció la Corte Interamericana, que es el caso Francisco Uzón, pero al final vamos a ver los casos recientes. Y en cuanto al derecho a la protesta pacífica, que la Comisión la define dentro de los derechos políticos, dentro de los derechos de expresión política, de participación política y de libertad de expresión, por un lado vemos la criminalización de la protesta. ¿Cómo es esto? Bueno, por distintos delitos se le abre proceso a manifestantes que son detenidos, pero estamos hablando no de estas protestas de este año, sino de las protestas del 2004 en adelante, donde hay dirigentes campesinos, dirigentes sindicales, algunos dirigentes estudiantiles. Se les detiene, se les abre proceso y se les dictan medidas cautelares sin vencimiento, donde se les prohíbe participar en manifestaciones, se les vacía por una medida cautelar el derecho de manifestar y se les prohíbe dar declaraciones a la prensa. O sea, por una medida cautelar se le vacían esos derechos políticos sin límite de tiempo, sin sentencia definitiva. Pero luego, esa criminalización de la protesta también sufre claramente represión por los cuerpos de seguridad del Estado, lo cual es grave, pero mucho más grave es cuando se constata la participación de grupos parapoliciales, llamados por algunos grupos paramilitares, o sea, grupos oficialistas armados por el Estado, dentro de la estructura del Estado, algunos de ellos llamados colectivos, y que actúan bajo órdenes del Estado. Muchas veces vemos cómo se retira la policía y entran estos grupos armados. Las consecuencias, pues ya se imaginan cuáles son. Ya no está en ese informe de la Comisión Interamericana, pero ¿qué cosas vemos en el desdibujamiento de la democracia, los derechos humanos y en concreto los derechos políticos en el año 2014? Bueno, un primer caso bien insólito de vaciamiento del derecho de ser una autoridad electa. Con ocasión de estas protestas públicas, la Sala Constitucional, en el Tribunal Supremo de Justicia, dicta de oficio unas medidas cautelares a diversos alcaldes del país, donde por vía cautelar les dice que prohíban las manifestaciones, que garanticen el derecho de libre circulación y que garanticen, en definitiva, el derecho de toda persona
a estar en las vías públicas libremente sin que haya protestas. Muchos de estos alcaldes tienen policías administrativas municipales, pero el hecho es que a las 48 horas de esta medida cautelar, 48 horas de esta medida cautelar, la Sala Constitucional dicta un auto donde dice: me he enterado por la prensa, no dice cuál prensa, cómo ni dónde, me he enterado por la prensa que mis medidas cautelares no están siendo acatadas. Entonces llamo al alcalde de San Cristóbal, señor Ceballos, y al alcalde de un municipio de la ciudad de Valencia, de San Diego, el señor Escarano, a que vengan a explicarle a la Corte por qué no se está acatando mi medida cautelar. Estas personas comparecen a una audiencia, que al final pareció más un linchamiento que una audiencia, y les voy a explicar por qué. Porque allí en la audiencia, sin que estuvieran en un sistema acusatorio previo, sin que el Ministerio Público hubiese sustanciado una acusación, sin derecho a la defensa, sin derecho al juez natural penal, sin derecho a la revisión del fallo, sino que es una audiencia de varias horas, donde los alcaldes responden preguntas, y al final de la audiencia, la Corte utiliza un tipo penal en contra de su jurisprudencia. Me explico: el tipo penal del desacato del amparo, que en realidad era para los amparos definitivos. Fíjense cómo lo utiliza. Hasta ese momento, el amparo definitivo que era desacatado se le enviaba al Ministerio Público para que el Ministerio Público investigara, decidiera si ejercía la acusación penal y la llevara por el principio acusatorio, por la vía instancia al proceso penal. En contra de su propia jurisprudencia, esa sala, al término de esas 4 o 5 horas de audiencia, se para la presidenta de la Sala Constitucional, después de un receso, y decide imponerle la pena de prisión por haber cometido el delito penal, valga la redundancia, de desacato de la medida de amparo. Ordena que le pongan las esposas, lo trasladen a una prisión militar y por añadidura le aplica la inhabilitación política para el cargo y lo hace cesar en sus funciones. Esto ocurrió ya en Venezuela hace pocos días, hace un mes, respecto a 2 alcaldes. Irónicamente, el vacío producido llevó a convocar nuevas elecciones y las esposas de estos alcaldes se postularon y ganaron por una mayoría aún superior a la que habían ganado sus maridos, con lo cual pareciera un autogol político, pero es gravísimo lo que estamos escuchando y es gravísimo que un poder judicial se preste a eso. Luego está Leopoldo Mendoza II, ya no el de las inhabilitaciones políticas, sino el político que sale a la calle, da un discurso político, habla de la salida, uno podrá estar o no de acuerdo con eso, y habla de la renuncia del presidente el 12 de febrero. Ese día ocurren en esa sede frente al Ministerio Público, que fue la protesta, 2 asesinatos. De inmediato lo señalan a él como responsable de esos asesinatos para crear caos. Afortunadamente, el fenómeno del ciudadano reportero, los celulares grabando videos, ven ustedes, quizás han visto esos videos de policías armados disparando, y todo lo que se logró documentar por un medio de comunicación social. Entonces le retiran ese cargo, pero igual le dan una orden de captura y precisamente decisión de político al fin, pero Leopoldo López se entrega, está preso en la misma prisión militar y sometido a un proceso penal porque el estudio de las palabras que él ha usado en los discursos, donde habla de crisis democrática, de ilegitimidad, de la protesta, puede inferirse de ese discurso una conspiración contra la forma republicana de gobierno. O sea, ya estamos a niveles verdaderamente fascistas respecto al análisis del ejercicio de los derechos políticos. En tercer lugar está la diputada María Corina Machado, electa, es la diputada que resultó con el mayor número de votos en Venezuela, quien está
digamos, en estas protestas muy activamente, y el 21 de marzo fue al Consejo Permanente de la OEA. Como la representación de Venezuela no la dejaba participar, la representación de Panamá la inscribió como representante alterna. De todas maneras no la dejaron hablar porque hay un silencio colectivo también en los órganos políticos de la OEA. No quieren discutir de Venezuela, no quieren hablar de Venezuela. Parece que esa chequera revolucionaria petrolera todavía tiene mucha influencia. Digo, países como México sí querían que se hablara, países como Colombia, países como Chile, países como Perú, como Uruguay pidieron que se hablara, pero no fueron la mayoría. Y ese mismo día el presidente Maduro ya la llamó exdiputada y que se había convertido en una funcionaria de un gobierno extranjero. 2 días después, el teniente coronel Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, declaró en una entrevista a medios de comunicación que ella ya no era diputada. No sabemos cómo, pero dijo que había aceptado un cargo de una potencia extranjera y en consecuencia ya no era diputada. Bueno, efectivamente dejó de ser diputada. Cuando trató de llegar a la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional fue rodeada por funcionarios militares fuertemente armados y no la dejaron pasar. Y cuando intentó en días pasados un amparo constitucional, se le declaró inadmisible, pero se validó la decisión del presidente de la Asamblea Nacional. Y para cerrar, esta restricción de derechos políticos que define un régimen político, en días pasados el derecho ciudadano a manifestar pacíficamente en una democracia fue restringido. Ahora en Venezuela, si estamos en una oficina pública o en una colonia y cortan el agua o hay cualquier protesta, no podemos manifestar. Previamente hay que solicitar permiso indicando la hora y lugar de manifestar. Si hacemos una manifestación sin ese permiso previo, eso es un delito que debe ser reprimido por la policía y a su vez, dice la sentencia, se debe remitir al Ministerio Público para que los que participaron en esa manifestación sean procesados. O si hay una modificación del lugar donde se iba a manifestar, quienes habían solicitado el permiso serán responsables. Bueno, esto lo vemos en un marco donde ha habido en estos 3 meses 43 muertos, 4.000 detenidos, 2.000 personas procesadas, 200 que continúan detenidos. Y vemos, y con esto cierro, la importancia de que el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana nos haya hablado de la independencia de los poderes públicos, porque todo esto que hemos hablado es posible precisamente porque hay un poder judicial que por un lado garantiza la impunidad. Venezuela es uno de los países más violentos del hemisferio hoy en día. La impunidad, el 90% del delito común. En Venezuela, con 30 millones de habitantes, tiene 3 veces las cifras de México en homicidios. 17.000 homicidios al año. 90% impune. Delitos contra los derechos humanos, 99% impune. Pero ese mismo poder judicial, que es ineficiente en la lucha contra el delito, es eficiente para perseguir la disidencia y tomar todas estas decisiones. Por lo cual hay que rescatar esos elementos de la democracia liberal, como es la separación de poderes. Es decir, no puede pretenderse tener una democracia social sin un Estado de Derecho. No hay Estado social sin Estado de Derecho. Muy bien la inclusión, muy bien los programas sociales, por supuesto, cuidado con la corrupción y la ineficiencia, pero no podemos caer en el viejo espejismo, ya lo probó Europa, de tratar de tener Estado social sin Estado de Derecho. Y es precisamente a eso, ese modelo que silentemente ya lleva casi 15 años evolucionando o involucionando respecto a la democracia, que yo quiero mostrar la otra mitad de ese vaso que no está lleno, porque es peligroso, porque esto tiene, como hablábamos antes con Diego, pues lo que se contagia son las enfermedades y no la salud necesariamente, y en estos momentos hemos visto no solamente en América Latina, sino en Europa, las crisis económicas crean también crisis institucionales y crisis democráticas. Ya lo vimos en Europa en los años 30,
Y en América Latina este modelo creo yo que hay que prestarle atención, hay que estudiarlo, hay que documentarlo y no meterlo necesariamente en algunos paquetes sin ver bien cuáles son las causas y consecuencias. Muchas gracias. Antes de dar la palabra otra vez a nuestros ponentes, me gustaría compartir con ustedes que antes de empezar la mesa hubo una pequeña discusión de cuál sería el orden. Acordamos que sería el orden que se había puesto en el programa y creo que fuimos involuntariamente sabios porque el orden lógico de las exposiciones la verdad no pudo haber sido mejor. Probablemente, yo digo involuntariamente sabios, probablemente César Astudillo es muy sabio y él sí sabía lo que hacía. Tuvimos primero una magnífica exposición de Paloma Biglino, de una cuestión muy conceptual, pero con ejemplos claros y específicos del estado de los derechos políticos, lo que se había avanzado en términos estrictamente jurídicos y cuáles las grandes crisis a las que nos enfrentamos. Posteriormente, por parte de Jesús Orozco, tuvimos la exposición sobre el entramado institucional que defiende estos derechos humanos y, en consecuencia, los derechos políticos en América, la combinación que hay entre instituciones para poder realmente ser efectivos en ciertos casos específicos en donde se ha tenido que intervenir, tanto en casos como en el caso propiamente de los informes. Y al final Carlos Ayala nos habla de la importancia de los informes de la Comisión Interamericana, pero también nos habla de los límites de las mismas procedimientos e instituciones, y con una gran capacidad de denuncia nos advierte y redondea la mesa con lo que dijo hace un momento también Daniel Sobato. Hay grandes avances, no podemos menospreciarlos, porque además también tirarnos al tremendismo creo que nos hace mucho daño, pero tenemos que reconocer las amenazas y sobre todo amenazas específicas. Si todo fuera una cuestión de promedios, pues nos podríamos ir muy contentos y decir, pues en promedio más o menos la democracia latinoamericana que no existe está más o menos. Pero si no atendemos casos específicos donde realmente hay amenazas, podríamos entrar en problemas. Tomándome una libertad que los moderadores no deberían de tener, paso ahora sí el uso de la palabra. Todas las preguntas que venían con nombre y apellido, se las he pasado ya a los ponentes y les pido que de la manera más rápida posible respondan a ellas. Usaré el mismo orden porque así fue como fui entregando las preguntas. Paloma Biglino, tienes el uso de la palabra, por favor. Yo he recibido algunas preguntas que me parecen muy interesantes porque realmente afectan muchísimo, ¿no? No solamente a la experiencia que pueden tener ustedes aquí en México, sino también a la que estamos teniendo en España. Es decir, prácticamente son los mismos problemas que nosotros vivimos a diario. La primera de ellas se refiere a las cuotas. ¿Qué sigue después de las cuotas de género? Vamos a ver, yo tengo que reconocer que no creo en las cuotas de género, ¿no? Me parecen una medida que temporalmente están bien, en el sentido de que dan a las mujeres la posibilidad de remover obstáculos tradicionales que les han impedido la participación electoral, pero no son lo ideal. No son lo ideal porque parten de la diferencia y ahondan la diferencia. Y además echan una sombra sobre la mujer elegida, porque parece que la mujer elegida lo es solamente porque es cuota, ¿no? Entonces, ¿qué sigue a las cuotas? La igualdad. Que una persona no sea discriminada en razón de su género. Es decir, esa es la gran apuesta que tenemos todavía. Yo insisto en que la discriminación sigue existiendo porque por encima de al margen de la condición humana
lo que se tiene en cuenta muchas veces a la hora de hacer selección en los candidatos, etcétera, etcétera, es el género. Y la mujer, en ese sentido, se encuentra en una situación de inferioridad de condiciones. El Parlamento Europeo, desde 1997, viene diciendo que a la hora de seleccionar candidatos, por ejemplo, los partidos políticos eligen en función de 3 criterios: hombre, blanco y profesional. Entonces, eso es lo que hay que remover. ¿Las cuotas son un instrumento para hacerlo? Temporalmente parece que sí, pero desde luego no son la medida ideal. Entonces, ¿qué sigue después? Pues da igual. En segundo lugar, en relación con los partidos políticos, ¿se pueden generar mejores partidos políticos? Yo creo que esta es la gran apuesta. Esto es realmente lo que tenemos que plantearnos. Aquí en México la legislación sobre partidos políticos es mucho más detallada que la nuestra. Yo no sé si ese detalle y ese mayor control ha producido los resultados esperados. No sé si un modelo como ese en otros países europeos podría prosperar. Yo creo que la iniciativa en gran medida tiene que venir de los propios partidos políticos. Aquí es donde se la juegan. Es decir, ellos mismos tienen que poner las condiciones para ser mucho más permeables a la sociedad. Hay autores que dicen que el modelo de partido político está acabado. El otro día leí un artículo de un autor que se llama Caparrós, me pareció muy interesante. No compartía mucho sus planteamientos, pero venía a decir que el partido político que ahora conocemos es un partido que nace, lo sabemos todos, son partidos de masa, nacen en las fábricas, luego se extienden a la sociedad, pero parten de unos presupuestos sociales, económicos, que ya no existen. Estamos en una sociedad mucho más abierta, mucho más globalizada, y hay que acostumbrarse a ello. Yo no sé si estos nuevos movimientos que han surgido no pueden, en cierta medida, servir de inspiración para coger las cosas buenas de estos partidos, de estos movimientos, y adoptarlas dentro de los partidos políticos. Desde luego es necesaria mucha mayor participación por parte de la militancia, cuando hay militancia, y desde luego muchísima mayor transparencia en la gestión de los propios partidos políticos, en mi opinión. Pero les digo que este es un tema que a mí me preocupa mucho y realmente es una de mis líneas ahora de investigación, o sea que la verdad es que tengo más interrogantes que respuestas. ¿Quién controla a los controladores? Este es el problema de siempre. Yo creo que se vuelve, es un círculo, a los controladores les controla la opinión pública. Y además los controladores, en cierta medida, son conscientes de que la base de su autoridad está en su propia independencia. La independencia es la fuente de legitimidad. Si pierde esa independencia, pierde absolutamente la capacidad de imponer conductas. Es imposible mantener una sociedad con la fuerza de la violencia o con medios autoritarios durante toda la vida. Se necesita una dosis de legitimidad, y la legitimidad en estos casos no está en la legitimidad de origen, sino en la de resultado. Y la última pregunta es cómo compatibilizar la democracia directa y la democracia representativa. A mí esto me parece muy difícil. Yo todo lo que he trabajado en materia de democracia directa y democracia representativa, no quiero ser muy negativa, no me gustaría ser muy negativa, pero sí que veo que realmente plantea problemas. Porque o una de dos, o las instituciones de democracia directa alteran la democracia representativa o no funcionan. Iniciativa legislativa popular en España hay desde 1985. Desde 1985 solo se ha aprobado una ley de iniciativa legislativa popular, y me da vergüenza decirlo públicamente, pero esa ley era sobre el reconocimiento de los toros como fiesta de interés cultural. Al mismo tiempo se discutía una ley sobre el problema de las hipotecas, la dación en pago de las hipotecas. Esa ley prácticamente no salió adelante, y sin embargo la de los toros sí. Entonces se ha introducido también la Unión Europea. En la Unión Europea tampoco está dando ningún resultado. Yo creo que habría que empezar los experimentos en casa y con gaseosa, en el ámbito local. En el ámbito local yo creo que se podrían poner en marcha. Hay muchos países que están con la revocatoria de mandato. A mí me parece que puede ser interesante. También es una manera de anticipar las elecciones, porque los partidos políticos intervienen y anticipan las elecciones. Pero yo creo que ahí, en entidades locales, se podría empezar a trabajar con formas de democracia más difusa,
consultas a los ciudadanos. Eso se está haciendo ahora mucho sobre temas que no son muy políticos, son más técnicos y administrativos, y yo creo que ahí se podría empezar a trabajar a ver qué resultados da. Y nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias. Paloma, le doy ahora el uso de la palabra. Y a Jesús Orozco, adelante. Sí, gracias. Buenas tardes. Gracias a quienes me formularon diversas preguntas. Trataré de ser conciso. Hay una que expresa de lo expuesto: resulta válido establecer restricciones al sufragio pasivo para quienes han subvertido el orden democrático. ¿Qué podríamos hacer en el Perú para evitar que los integrantes de Sendero Luminoso usen mecanismos democráticos como las elecciones para crear autoritarismos en el ámbito subnacional? Bien, es con relación a lo sostenido por la Comisión, por ejemplo, en el caso de Ríos Montt que mencioné, que ahí se consideró que era válida esta restricción por haber participado en un golpe de Estado. Yo creo que esto atendía hacia el juicio de proporcionalidad que se hace, atendiendo a que se satisfagan los principios de legalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto, va a depender, ¿verdad?, de precisamente el contexto específico en que se estaría resolviendo un determinado asunto. No es de una vez y para siempre. Yo en ese sentido creo que las inhabilitaciones permanentes, tengo muchas reservas en cuanto a que esto podía establecerse. Me viene a la mente, y bueno, aquí está Pablo Santolaya, que lo conoce muy bien, algunos casos de Letonia, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde efectivamente, por ejemplo, hacia principios de la década del presente siglo, sí se convalidaron estas inhabilitaciones por estimar que efectivamente quien había participado en algún golpe de Estado y ya quería acceder, era justificado que también se le impidiera. Pero sí hubo ahí un voto, fue una decisión muy dividida, un voto que después prevaleció ya la posición mayoritaria, y entonces, aun cuando se sostiene que en determinado momento este tipo de restricciones para quienes han violado el orden constitucional democrático y pretenden utilizar la vía democrática, esto es a defender a la democracia de sus enemigos o de los liberticidas, como se dice, puede ser válido, pero en un determinado momento y solo inmediato, porque con el transcurso del tiempo se debe demostrar que prevalece esa situación de riesgo de la democracia, porque eso es lo que está, que si accede al poder público alguien que está en determinado momento fue su principal opositor, se teme que se pueda perpetuar en el poder. Pero entonces, para poder permanecer con esas restricciones, insisto, a través del juicio de proporcionalidad, yo estimo que se pudiera hacer, se podría llegar a concluir si prevalecen esas condiciones. Y en este sentido, en mismo Letonia, por ejemplo, ya a fines de la década en 2008, si no recuerdo, ya cambió el criterio y ahí ya se rechazó que mientras en algún momento esa restricción constitucional se permitió, ¿verdad? Ya en 2002, en 2008 ya no se admitió que se restringiera, porque también debe impulsarse que se acceda al poder y que haya un tránsito de fuerzas que en determinado momento pueden estar al margen del orden democrático, puedan utilizar la vía institucional para participar políticamente. Entonces también sería es un balance. Creo que ya está muy inquieta. Hay algunas cuestiones de libertad de expresión, equidad, ciertamente yo estoy convencido de que sí se deben armonizar, no se trata de que prevalezca un derecho sobre otro, o sea, el derecho a la libertad de expresión es uno en contextos electorales, el derecho a acceder en condiciones de igualdad a cargos públicos también, y se deben armonizar, y en determinado momento cabe, es mi visión, de que pueda hacerse algún tipo de restricción, pero bueno, no, de armonización, quiero decir, ¿no? Entonces, me detengo, hay unas cuestiones independientes, pero no quiero abusar del uso del micrófono. Muchas gracias a las preguntas, y lo contesto por correo electrónico.
Muchísimas gracias, Jesús, y gracias por tu comprensión. Desde luego esto no es coartar la libertad de expresión, pero poder acabar el seminario es importante para todos. Ya están aquí nuestros ponentes que de la siguiente mesa. Carlos Ayala, tienes el uso de la palabra. Sí, básicamente son unas preguntas relacionadas a si las instituciones políticas de su país las instituciones políticas en la Constitución son democráticas. Bueno, fíjense, sobre todo en los estudiantes, yo creo que es muy importante la metodología que nos propuso Carl Lowenstein sobre las constituciones formales y las reales, las semánticas, las reales. Es decir, cuando vamos a si dentro de, 5.000 años en América Latina, y sobre todo si la investigación se hace porque se descubre una constitución que había en Venezuela, y no se estudia el régimen político en funcionamiento, dirían, bueno, pero qué democracia ateniense más avanzada. Todos los mecanismos de participación directa combinados con los mecanismos de representación, todos los mecanismos podidos y por haber de justicia constitucional, participación ciudadana, etcétera. Entonces, es muy importante, y ahí hay uno de los límites del estudio, digamos, teórico del derecho, contrastar, por supuesto, las instituciones jurídicas con las instituciones reales cuando las vemos en movimiento, ¿no? Y aquí yo quiero hacer mucho énfasis, mucho énfasis, porque me ha tocado no solamente enseñarlo como jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional por los últimos 20 años y he dictado mis clases de Derecho Constitucional por 32 años en varios países. Aquí es muy importante aquello que se repite sobre la independencia del Poder Judicial y que se aprende de las lecturas de Montesquieu, de John Locke, etcétera, etcétera. No hay democracia ni Estado de Derecho si no tenemos la garantía de la Constitución, si no tenemos la garantía de la Constitución o unos jueces independientes. Es decir, todo lo que yo les conté anteriormente es posible en un país donde la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia declara, y está en el récord, de que la separación de poderes es un concepto burgués que ya no está en vigencia, que la independencia judicial no existe en una revolución porque todos los poderes tienen que estar a favor de la revolución y del pueblo, donde prácticamente desde hace 10 años no se declara la inconstitucionalidad de un decreto del presidente de la República ni de una ley, que no, digamos, que no sea una que ha demandado el propio Poder Ejecutivo, donde en el año 2005 se modifica la Ley Orgánica del Tribunal Supremo para aumentar el número de jueces y se dice en el récord, aquellos jueces que no sean chavistas no serán designados jueces del Tribunal Supremo porque no nos vamos a meter un autogol. Y el propio presidente de la Comisión Parlamentaria de Selección de Magistrados del Partido Oficialista termina en la Sala Constitucional, donde, en definitiva, quiero mencionarles, la Constitución dice que la autoridad electoral, tanto que ha avanzado México, a mí me tocó venir a la visita en loco y escribir como relator de México ese informe, interactuar con las autoridades mexicanas, todo lo que se ha avanzado en materia electoral, donde la Constitución establece unos mecanismos, unos procedimientos que también son democracia, unas mayorías parlamentarias para la elección de la autoridad electoral. Y cuando el oficialismo sabía que no podía imponer los miembros de la autoridad electoral porque no tenía las 2/3 partes parlamentarias, dirige su mirada a la sala electoral, quien insacula unos nombres sin cumplir con los procedimientos y pone en esos cargos por abusar del recurso por abstención y nombra autoridades constitucionales. Es decir, el secuestro de los poderes y la deformación de las competencias constitucionales es lo que nos define, en definitiva, si tenemos instituciones democráticas, no porque existan en la Constitución. Un presidente que cierra en vivo medios de comunicación social, en semanas pasadas sacó del aire a NTN 24 y amenazó a que CNN lo va a sacar en los próximos días del aire, cerró 32 radios, cerró RCTV.
y en paralelo por la ley habilitante dicta decretos creando delitos y penas por vía de decreto presidencial. Es decir, tenemos que ir más allá de la fachada institucional y ver, como nos decía Aristóteles, la aplicación de la Constitución nos da la definición de ante qué régimen estamos. Entonces, es muy importante en estas situaciones que no nos dejemos llevar. Bueno, ha habido 18 procesos electorales. Bueno, sí, pero ¿en qué condiciones? El gobierno participa y abusa del poder estatal. Cuando pierde una elección como la reforma constitucional que establecía que iba a ser un Estado socialista, etcétera, etcétera, la pierde popularmente. Sin embargo, por vías de leyes, introduce el Estado socialista como único Estado posible, no como una de las variantes en la diversidad, digamos, de las ideologías, sino como el único Estado al cual se somete todo venezolano, aunque tenga otra ideología. De tal manera que mi invitación a los estudiantes de Derecho es a ver no solamente la fachada, sino a estudiar la aplicación de las constituciones y las instituciones en la práctica para ver frente a qué realidad estamos. Muchas gracias.